Bueno, pues pasemos a subtema 3.4, álgebra de las transformaciones lineales. Vamos a tener tres operaciones con las transformaciones, que son las mismas operaciones que ustedes estudian en sus clases de cálculo para las funciones. Suma de transformaciones, multiplicación por un escalar y composición de transformaciones. Las primeras dos son las más sencillas. La adición de transformaciones se define como si suma una transformación S más una transformación T aplicada a un vector V, es lo mismo que aplicar la transformación S al vector V más la transformación T aplicada al vector V. Fácil. Luego multiplicación por un escalar, también fácil. Alfa por la transformación S aplicada a un vector V es lo mismo que alfa por el resultado de S de V. Ya la tercera no está tan intuitiva, pero van a ver que igual es sencilla. La composición de dos transformaciones sería T composición S aplicado a un vector V. Aquí lo que me dice la composición en realidad es que primero aplique S, el que está del lado derecho de la composición. Primero aplico a S al vector V y el resultado de esa transformación me da un nuevo vector al cual le aplico la transformación T. Eso es la composición. Primero aplicar una transformación y luego la otra. Nada más hay que tener cuidado ahí con el orden en que vamos aplicando las transformaciones. Vamos a empezar con estas dos, que son las más sencillas. Ejercicio 1. Obtener la regla de correspondencia de las transformaciones. Inciso A, T más S. Inciso B, 4T. Inciso C, 3T menos 2S. La transformación T, por un lado, me dice que va de R2 a R3 y la transformación S va también de R2 a R3. Algo que es importante para que podamos aplicar la suma de transformaciones es que ambas transformaciones tengan mismo dominio y mismo codominio. Si esta va de R2 a R3, esta también debe de ir de R2 a R3, si no, no las puedo sumar. Esa es la única restricción. Y luego aquí abajo me dan la regla de correspondencia tanto para T como para S. Aquí me traje ya las reglas de correspondencia para que vayamos siguiendo. En el inciso A es nada más sumar la transformación T más la transformación S. Luego aquí coloco a un elemento genérico, a un vector genérico del espacio vectorial de origen. Si la transformación va de R2 a R2, coloco aquí un vector, perdón, de R2 a R3, coloco aquí un vector de R2, X, Y. Y por definición de adición de transformaciones, esto es lo mismo que aplicar T por separado al vector X, Y, o aplicar S más aplicar S por separado al vector X, Y. Aplicamos entonces sus respectivas reglas de correspondencia para T y para S. Entonces me queda que T más S de X, Y es igual a T de X, Y. Si ven aquí, nada más reescribir lo que decía la regla de correspondencia para T. Y aquí S de X, Y, lo mismo, reescribir lo que decía la regla de correspondencia para S. Luego me quedan dos vectores de R3 sumados. Entonces sumo mis vectores de manera usual. Desarrollo mi expresión y me queda que T más S de X, Y es igual a suma de estos dos vectores. Recuerden que es componente con componente. Sería X más Y menos 3X más Y. ¿Cuánto daría ahí? Menos 2X más 2Y. Luego, segunda componente, 2X más 4X, pues sería 6X. Ajá. Y tercera componente, 3Y. 3Y. Y listo ya. Esa es la suma de las transformaciones. Como ven, el resultado me da una nueva regla de correspondencia que se aplica a un vector de R2, X, Y, y me da como resultado un vector de R3. Entonces, la suma de las transformaciones también va de R2 a R3. En el inciso B me pide hacer una multiplicación por un escalar. En este caso, el escalar vale 4. Entonces, 4 por la transformación T
Otra vez aquí coloco un vector del origen de la transformación, R2, x, y, es igual a 4 por el resultado de aplicar la transformación a x, y. Entonces, lo primero que hago es aplicar t a x, y. Me quedaría 4 por t por x, y es igual a 4. T de x, y lo saco de aquí, de la regla de correspondencia de t. Entonces nada más copio x más y, 2x, y. Y luego eso lo multiplico por mi escalar, o sea, por 4. Me quedaría entonces que 4t de x, y es igual, un escalar por un vector de R3 es multiplicar el escalar por todas las componentes, o sea, 4x más 4y, 8x, 4y. Y listo, esta sería la nueva regla de correspondencia de multiplicar la transformación t por el escalar 4. Y el inciso C es una combinación de operaciones. Aquí me pide multiplicar a la transformación t por 3 y restarle 2 veces la transformación S. ¿Sí? Esto, siguiendo la definición de suma y multiplicación por un escalar, sería lo mismo que escribir 3 por t aplicado a x, y menos 2 por s aplicado a x, y. ¿Sí? Y por definición de multiplicación por un escalar, este 3 que está multiplicando a la transformación puede salir al igual que este 2. Quedaría de esta forma. Y vamos a desarrollar el lado derecho de la igualdad. ¿Sí? Aquí lo primero que hago es sustituir tal cual la transformación de x, y, esta regla de correspondencia, y aquí s de x, y, esta regla de correspondencia. Ahí están. Este es t de v y este es s de v. Y ya nada más multiplico cada uno de los vectores por su respectivo escalar. El primero me quedaría 3x más 3y, 2 por 3, 6x, 3y. Y el segundo me quedaría como menos, o factorizar menos o trabajarlo como ustedes quieran, 2 por 3, 6x más 2y, 8x, 4y. Y aquí hago mi suma, en este caso resta, de vectores de R3. Y eso ya sería el resultado de 3t menos 2s de x, y. En este caso quedaría como 3x menos 6x, 9x, luego 3y menos 2y más y, luego 6x menos 8x. Menos 2x. Ajá, y finalmente 3y menos 4y. Menos y. Menos y, ¿verdad? Listo. Una transformación nueva que va de R2 a R3. Aquí nada más para recapitular, hay que tener en cuenta entonces que para la adición, para que proceda la adición entre dos transformaciones, tanto S como T deben de tener mismo dominio y mismo codominio, si no, no se pueden sumar. ¿De acuerdo? Y aquí para la multiplicación por un escalar, como nada más trabajo con una transformación, no hay restricciones, podemos multiplicar la transformación por un escalar cualquiera que sea del campo del espacio vectorial. Ejercicio 2. Obtener las matrices asociadas a las transformaciones S y T del ejemplo anterior, referidas a las bases A de R2 y B de R3. Origen y destino tanto para S como para T. Recordemos que ambas, T y S, iban desde R2 hasta R3. Me piden las matrices asociadas a ambas transformaciones. Luego vamos a obtener la matriz asociada a la transformación T más S. Recuerden que esto me da una nueva regla de correspondencia. Y vamos a determinar qué relación hay entre las matrices individuales de T y S con la matriz asociada a T más S. Este ejercicio
se los voy a dejar más que nada para que practiquen ustedes el procedimiento de obtener matrices asociadas a transformaciones. Es casi de mecanizar el procedimiento y les voy a dar las soluciones de las matrices asociadas para que comparen con sus resultados. ¿Sí? Por ejemplo, para el caso de la matriz asociada T de A a B, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que aplicar la transformación T a los vectores de la base A, que eran de R2, y el resultado como combinación lineal de los vectores de la base B y sacar mis escalares, ¿no? Para la primera columna, la segunda columna. Ajá. Esta matriz va a tener solamente dos columnas. Si se fijan aquí en A, tenemos dos vectores. Entonces, primero aplicamos T a este vector, obtenemos una columna. Luego T a este vector, obtenemos una segunda columna y ya se acabó, ¿no? Ya no tenemos más vectores aquí para transformar. Por lo tanto, la matriz quedaría de dos columnas y tres renglones. Alfa, beta, gamma, alfa, beta, gamma. Para ese haríamos un procedimiento similar, nada más que aplicando la transformación S a los vectores de A y el resultado como combinación lineal de B. También me queda una matriz de dos columnas y tres renglones, alfa, beta y gamma. Ahora, para obtener la matriz asociada a T más S, vamos a aplicar aquí la regla de correspondencia que obtuvimos en el inciso A del ejercicio anterior. Habíamos llegado a que T más S es igual a menos 2x más 2y, 6x más 3y. Hagan de cuenta que esta transformación se llama ahora R, ¿no? R de x, y me da esto. Y así vamos aplicando esta nueva regla de correspondencia a los vectores de A y el resultado como combinación de los de B. Para este caso sí vamos a hacer el procedimiento rápidamente. Entonces, mi columna 1 sería T más S aplicado al primer vector de A, que era 1,0. Siguiendo esta regla de correspondencia, ¿cuánto daría? Exacto, T más S de 1,0 es menos 2,6,0. Luego esto como combinación lineal de los vectores de la base B, que eran vectores de R3. Si se dan cuenta, si no aplico mi transformación, no puedo igualar. O sea, no puedo igualar un vector de R2 con vectores de R3. Pero ya que aplico la transformación, mi resultado sí es un vector de R3 que sí puedo igualar con vectores de R3. ¿Ok? Entonces también ahí, de esta forma, si se me olvida este paso, de aquí me voy a dar cuenta que algo está fallando. Entonces desarrollamos estas operaciones, me quedaría alfa más 0 beta más gamma, alfa más beta más 0 gamma, 0 alfa menos 2 beta menos 3 gamma. Aplico igualdad de vectores en R3, alfa más gamma igual a menos 2, alfa más beta igual a 6, menos 2 beta menos 3 gamma igual a 0, y resuelvo mi sistema de ecuaciones para obtener los valores de alfa, beta y gamma. Esa sería la primera columna de la matriz. Para la columna 2, algo similar, pero aplicando T más S al segundo vector de la base A, que era 1 y menos 1. ¿Cuánto da esa transformación, por favor? Eso como combinación lineal de los vectores de la base B. Desarrollo estas operaciones, vamos a llegar a lo mismo que la primera columna. Y resolvemos el sistema de ecuaciones para alfa, beta y gamma, que sería la segunda columna de la matriz. Por lo tanto, la matriz asociada a la transformación T más S se compone de dos columnas, alfa, beta, gamma, alfa, beta, gamma. Listo. Ahora, ¿qué relación tiene esta matriz de T más S con la matriz de T y con la matriz de S? Si las comparamos, aquí es un poquito difícil porque no tenemos pizarrón como para ir anotando, pero pueden verificar muy fácilmente que la matriz de T más S se obtiene de sumar la matriz de T más la matriz de S. Si lo ven, sumamos término con término y llegamos a todos estos componentes de la matriz. Aquí el único requisito para poder hacer estas operaciones es que las bases todas coincidan, ¿no? Si aquí tenemos A a B, aquí también A a B,
y aquí también A, AB. ¿Sí? Aquí en esta diapositiva obtuvimos con el procedimiento tradicional la matriz asociada a T más S, pero ya sabiendo que es la suma de las otras dos, pudimos haberla obtenido directamente sumando la matriz de T y la matriz de S, sin necesidad de hacer todo esto. Y bueno, esto no es algo particular o casualidad del ejercicio que acabamos de resolver, sino que es que en general podemos establecer este teorema, que la matriz de A a B de T más S es igual a la matriz de A a B de T, más la matriz de A a B asociada a S. En cuanto a la multiplicación por un escalar, sucede algo similar. Tenemos la matriz de AB asociada a alfa veces T. El escalar es como si saliera, ¿no? Tenemos alfa por la matriz asociada a la transformación T solita. Pasemos a la tercera operación que podemos hacer con transformaciones, que es la composición de transformaciones. Para entender la composición de transformaciones, conviene apoyarse de los conjuntos, ¿sí? Conjuntos de espacios vectoriales. Por ejemplo, tenemos la transformación T que va del espacio U al espacio V. Aquí está T, de U a V. Tenemos la transformación S que va del espacio V al espacio W. Ahí está. Y luego S composición T. Recuerden que de la definición de composición de transformaciones, me dice que primero aplico T y luego aplico S. ¿No? Por lo tanto, S composición T va a ir directamente desde U hasta W, dominio y codominio de la composición. Entonces, aquí lo que quiero que veamos son los requisitos para que una composición proceda. No con todas las transformaciones podemos hacer composición. Necesitamos que se cumpla lo siguiente. Necesitamos que el codominio de la transformación T, V, sea el mismo que el dominio de la transformación S. Aquí está. Codominio de T es igual al dominio de la transformación S. Si se cumple eso, entonces procede la composición. Si aquí T, su codominio, es diferente a al dominio de S, entonces simplemente no se puede aplicar la composición. De forma escrita tenemos que para que la composición de dos transformaciones proceda, es necesario que el contradominio o codominio de la transformación que se aplica primero, en este caso T, sea igual al dominio de la transformación que se aplica a continuación, en este caso S. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos dos transformaciones, en este caso se llaman H y R. H tiene como dominio a R3 y codominio a R4. Y R tiene como dominio a R4 y codominio a R5. Me preguntan si existe la composición H con R, H composición R, y si existe R composición H. Bien, aquí les digo que conviene hacer sus conjuntos para no tener que memorizar la frasecita esta de que el codominio coincida con el dominio, etc. ¿no? Si hacen los conjuntos es fácil. Según la composición, si hacemos H composición R, ¿cuál aplicaríamos primero? ¿H o R? R. R, ¿verdad? H composición R de un vector V significa que aplicamos R al vector V y al resultado le aplicamos H. Así, entonces primero aplicamos R. ¿Y R de dónde a dónde va? Va del conjunto del espacio vectorial de R4 a R5. Posteriormente tenemos que aplicar H. ¿Y H de dónde a dónde va? Va desde R3 hasta R4. Y aquí claramente vemos que estos dos no son iguales, por lo tanto no se va a poder hacer la composición. No existe H composición R. Vamos con el otro inciso, al revés. R composición H. Aquí, ¿cuál se aplica primero? H. H. Y H, como vemos aquí, va desde R3 hasta R4. Ya que aplicamos H, aplicamos R, que va de R4 a R5. Estos dos son iguales,
Por lo tanto, procede la composición y la composición va a ir desde R3 hasta R5. ¿Sí? O sea, va a tener dominio en R3 y codominio en R5 sin pasar por R4. Existe R composición H, va de R3 a R5. Y muy importante recalcar aquí, la composición de transformaciones no es conmutativa. Como acabamos de ver, no solamente no es lo mismo R composición H que H composición R, sino que en un caso ni siquiera existe la composición. Entonces, no es lo mismo, hay que tener, aquí el chiste en las composiciones es que tengamos cuidado con el orden en la que estamos aplicando las transformaciones. ¿Sí? Ese es el único detalle aquí a tener en cuenta. Ahora, pues ya pasemos al ejemplo. Tenemos transformaciones T y S. T va de R2 a R4 y S de R4 a R2. Aquí me dan sus respectivas reglas de correspondencia. Y me preguntan la regla de correspondencia en caso de que exista de T composición S y de S composición T. Sabemos que no es conmutativa la composición, entonces no podemos decir que esto va a ser lo mismo que esto. Van a ser dos problemas separados. Comenzamos entonces con T composición S. Si tenemos T composición S, sabemos que se aplica primero S, que va de R4 a R2. Ahí está. Luego aplicamos T, que va de R2 a R4. Ahí está. Estos dos son iguales, por lo tanto, procede la composición y va a ir de R4 a R4. Ahora que ya determinamos que sí existe, vamos a obtener su regla de correspondencia. ¿Okay? Para obtener la regla de correspondencia, vamos a aplicar primero la definición de composición. Si tenemos T composición S, primero aplicamos S y al resultado le aplicamos T. Ahora, ¿cómo sé qué vector voy a colocar aquí? ¿A qué vector le voy a aplicar la composición? Pues me fijo aquí en lo que determinamos con el esquemita anterior, que la composición iba desde R4 hasta R4. Entonces aquí coloco a un vector genérico de R4. De esa forma ya sé qué poner aquí. Luego aplicamos la regla de correspondencia de S, el que se aplica primero. Aquí arribita les coloqué las reglas de correspondencia y tendríamos, estoy desarrollando esto, tendríamos T de S de X, Y, Z y T. Lo único que hago es copiar el resultado con la regla de correspondencia. Otra forma de saber qué vector vamos a colocar aquí es observando la composición que se aplica primero. Como vemos, S se aplica a un vector de R4. Entonces, si yo no le pongo aquí un vector de R4, no se puede hacer la regla de correspondencia. Entonces, a fuerzas requerimos aquí un vector de R4. Una vez que ya apliqué S, pasamos a aplicar T. Y aquí es muy importante que observemos al vector que resultó en términos de sus componentes. Tenemos primera componente y segunda componente. Este sería el X que tenemos aquí y todo esto sería el Y. Y así vamos a aplicar la regla de correspondencia. Dos veces la primera componente, dos veces todo esto, más la segunda, todo esto. Y así me voy. Si aplicamos entonces la regla de correspondencia, tendríamos esto de aquí. Bien, vamos siguiendo esta regla. Dos veces la primera componente más la segunda componente, más todo esto. Luego, coma, menos la segunda componente. Aquí está, todo esto lo coloco aquí. Coma, la primera componente, así tal cual igualita, nada más escribo todo esto aquí. Coma, menos 3 veces la primera componente menos la segunda componente. Ahí está, nada más fui sustituyendo y ahora lo único que nos queda es hacer todas estas operaciones, simplificar un poquito aquí el vector, de tal forma pueden verificar que llegaríamos a este resultado que corresponde a la regla de correspondencia de T composición S. Y listo, esa sería la composición de las transformaciones. Ya tenemos la primera parte del ejercicio, que era T composición S. Ahora vamos con S composición T. Aquí se aplica primero T,
que va de R2 a R4, aquí está, y luego aplicamos S que va de R4 a R2. En este caso también procede la composición, pero a diferencia del caso anterior, que la composición iba de R4 a R4, en este caso va de R2 a R2. O sea, nada que ver con T composición S. Un resultado totalmente distinto. Entonces vamos a obtener la regla de correspondencia. S composición T, aquí como sé qué vector poner, pues me fijo en el dominio de la composición. El dominio de la composición es R2, entonces la composición se aplica a un vector de R2. Por eso coloqué aquí T composición S composición T de X, Y. Y por definición de composición, primero aplico T y luego aplico S. Me quedaría desarrollando este lado como S copio la regla de correspondencia de T, que está ahí arribita, 2x más y, menos y, x, menos 3x, menos y. Ahora, a este nuevo vector de R4 vamos a aplicarle la regla de correspondencia de S, entendiendo también que aquí todo esto es la primera componente, la segunda, la tercera y todo esto es la cuarta. Así vamos a ir aplicando la regla. Me quedaría entonces, por ejemplo, siguiendo aquí lo que nos marca S, sería 2 por la primera componente, 2x más y. Luego menos la segunda componente, menos y. Luego más la cuarta componente, menos 3x, menos y. Coma, 4 veces la segunda componente, 4 por menos y, vayan checando que todo esté bien. Luego más la tercera componente, o sea, x, menos la cuarta componente, o sea, menos 3x, menos y. Desarrollamos un poquito, nos quedaría 4x más 2y, más y, menos 3x, menos y, menos 4y, más x, más 3x, más y. Por lo tanto, S composición T de x, y nos quedaría como x más 2y, 4x menos 3y. Y listo, este sería el resultado de la composición.